Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las asociaciones y academias del extranjero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que también nos acompañan. Es siempre un honor tenerlos con nosotros. El impacto social de los cambios tecnológicos sobre el mundo del trabajo no constituye ciertamente una cuestión novedosa, en la medida en que dicha clase de cambios ha desempeñado tradicionalmente un papel predominante en la configuración de las condiciones de vida y de trabajo de las sociedades, sin perjuicio de la influencia de demás otros factores. Dicho debate ha cobrado, no obstante, una renovada intensidad en el momento histórico actual, caracterizado por una oleada de innovaciones basadas en la aplicación generalizada de tecnologías digitales en la actividad económica y cuyos efectos en diferentes ámbitos estarían todavía por desplegarse en toda su amplitud. A ello se suma que el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías se basa en estrategias empresariales de muy diverso tipo. Algunas que en determinados casos implican la profundización de fórmulas organizativas existentes de hace años, como por ejemplo el caso de la empresa red. Pero en otros casos estarían fomentando el surgimiento de nuevos modelos de empresa y de negocios. Las transformaciones en el mundo del trabajo por la introducción de una economía digital, si bien permiten augurar nuevas oportunidades laborales, desde que estarían abriendo posibilidades, especialmente para las mujeres, los discapacitados, jóvenes y personas que usualmente quedan al margen de los mercados convencionales, no serían, sin embargo, demasiado lineales, pues existiría, según la OIT, un largo camino a recorrer para conseguir que ofrezcan oportunidades para un trabajo decente. El impacto de las transformaciones que ya estamos viviendo no se circunscribiría a cuestiones instrumentales, sino que también parecería que va a afectar a las propias instituciones laborales, según señala Mercader Uguina. Un informe de algunos años atrás, publicado por Eurofound OIT, advertía que los profundos cambios tecnológicos ya estarían provocando un alargamiento de la jornada laboral, incluyendo las tardes y los fines de semana y festivos, o incluso extendiendo los límites del trabajo nocturno. Una mutación del tiempo de trabajo con lógicos efectos en la conciliación de la vida personal y familiar. Es indudable que la llamada cuarta revolución industrial ha comenzado y ya hace tiempo, y también que ya hay trabajadores que producen, trabajan y viven día a día bajo las condiciones que supone o impone la digitalización. Para referirse a esta temática, y más específicamente al tiempo de trabajo en una economía digital, hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia del profesor español Manuel Álvarez de la Rosa, a quien le damos una cordial bienvenida. El profesor Manuel de la Rosa, un viejo conocido de nuestra asociación, es profesor universitario, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente e investigador de la Universidad de La Laguna. Es autor de numerosísimos actos, publicaciones y obras sobre la especialidad. Le damos la bienvenida al profesor Manolo y para no derrochar más el tiempo, vamos a aprovechar para poder admirar nuevamente su exposición
y le damos entonces la palabra. Profesor Manolo, sea usted muy bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Se escucha perfectamente. Agradecer en primer lugar la invitación para participar en este segundo ciclo anual de conferencias internacionales que organiza la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y agradecer muy vivamente la labor de invitar y organizar este acontecimiento que ha realizado de forma eficiente y cordial, como siempre, la doctora Cristina Etá. El tiempo de trabajo. El intercambio de trabajo por salario lleva aparejado a hacerlo durante un tiempo determinado. Eso es desde el siglo XIX, el comienzo de las primeras leyes obreras son leyes justamente sobre la jornada máxima de trabajo. Pero esto se ha ido complicando. Esto se ha ido complicando en la medida misma en que el tiempo de trabajo diferencia no solo cuánto trabajo hacemos, sino también si el trabajo es a tiempo completo, si el trabajo es a tiempo parcial, con una repercusión en el salario. Si se necesita siempre o ha de necesitarse siempre certeza de jornada. El trabajador tiene uno de sus derechos fundamentales, es saber en qué trabaja, con quién trabaja o con quién trabaja, en qué trabaja y durante cuánto tiempo trabaja. La necesidad de limitar también el tiempo de trabajo por necesidades psicofísicas, ¿no? Y repartir el tiempo de trabajo en la medida que tenga una influencia en la reducción del desempleo, cosa que no se está probada estadísticamente. Al hablar de la jornada de trabajo, yo no me resisto a leerles una breve cita, nada menos que de Carlos Marx. Dice, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de jornada de trabajo se nos revela como una lucha que se libra en torno a los límites de la jornada. Lucha ventilada entre el capitalista universal, o sea, la clase capitalista de un lado, y de otro el obrero universal, o sea, la clase obrera. El establecimiento de una jornada normal de trabajo es, por tanto, fruto de una larga y difícil guerra civil, más o menos encubierta, entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Los obreros no tienen más remedio que apretar el cerco y arrancar como clase una ley del Estado, un obstáculo social insuperable para que el obrero sepa dónde termina el tiempo que vendió y dónde el suyo. Como es bien sabido, la distribución del tiempo de trabajo empezó, la propia palabra lo dice, ¿no? Jornada de trabajo, el trabajo del día, el trabajo a lo más de la semana. Y esto ha evolucionado notablemente a llegar hoy a la consideración, y ya empiezo a referirme quizá con mayor concreción al propio derecho español, a la jornada anual. Aunque no sea fácil de especificar, la jornada máxima en España es una jornada máxima de 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio en cómputo anual, delimitada con la determinación de descansos mínimos entre jornadas de 12 horas y añadiendo un día y medio de descanso mínimo y 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidas. Ese es el conjunto de legislación obligatoria que configura el tiempo de trabajo. Estos son límites absolutos que ninguna otra fuente de la relación laboral, el contrato de trabajo o el convenio colectivo, pueden modificar. El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores dice con claridad, mediante convenio colectivo o en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley.
y el trabajador deberá conocer esa irregularidad. Pero sobre este panorama incide nuevas formas de trabajo, la forma de trabajo digital, la digitalización. Esto es el trabajo como o a través de herramientas informáticas. Y eso afecta, sin duda, al lugar del trabajo, pero afecta también al tiempo de trabajo. Es evidente que afecta a uno y a otro. Es evidente que las innovaciones tecnológicas son imparables, entran ya en la conformación misma de la sociedad. Y de este modo, aquella forma de trabajar, digámoslo entre comillas, en la fábrica, trabajo cierto, tiempo cierto, salario cierto, jornada y trabajo repetitivo, eso está terminando. La tecnología va sustituyendo, por ejemplo, a los trabajos de menor formación profesional. Y hoy se exige una mayor formación profesional para aportar nuevos conocimientos. Los que tienen menos conocimientos son sin duda más vulnerables. Esta forma nueva, esta introducción de mecanismos informáticos en el mundo del trabajo generan, al menos, y de las que me voy a ocupar, dos manifestaciones concretas: el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales. Desde el punto de vista del lenguaje, el teletrabajo, el prefijo griego tele, como saben todos, se usa mucho en el idioma, ¿no? Televisión, teléfono, telégrafo, telegrama, es distancia, distante, ¿no? Es lejanía. Bueno, pues teletrabajo y trabajo a distancia son intercambiables. Sin embargo, el legislador español ha querido referirse al teletrabajo como una variable del trabajo a distancia que se hace con instrumentos informáticos. Ese tipo de trabajo, el teletrabajo, requiere o genera dos elementos de enorme importancia. Uno, el acuerdo entre empresario y trabajador sobre el trabajo a distancia. Y otro, el contenido de la legislación que pone límite, que evita el abuso, que evita la explotación. El acuerdo del trabajo a distancia deberá constar por escrito, incorporado inicialmente o con posterioridad al contrato de trabajo, y en el marco de la aplicación de las normas sobre protección de datos se tendrá que entregar una copia al propio trabajador. Ese acuerdo ha de constar qué equipos, qué medios cuenta el trabajador para realizar su trabajo a distancia, quién corre con los gastos y cuál es el lugar elegido para la prestación, si es su casa, y la constancia del horario. De ahí el que se precise en este tipo de trabajo un registro horario. El registro horario está regulado en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y hace absolutamente referencia a que no puede existir un trabajo sin un trabajo a distancia sin respetar los periodos de descanso. La negociación colectiva, por su parte, ha evolucionado mucho, ¿no? Con ella se identifican qué puestos de trabajo se pueden realizar con teletrabajo, cuáles son las condiciones de acceso a tal tipo de trabajo, cómo se desarrolla y cuánto dura, cuál es la jornada mínima presencial.
En todo caso, la negociación colectiva tiene los límites de los derechos declarados indisponibles. Hay, por tanto, y en resumidas cuentas, en este acuerdo de acceder a un trabajo a distancia, la necesidad de garantizar los elementos clave, las paredes maestras de qué trabajo realiza, durante cuánto trabajo, durante cuánto tiempo y qué salario recibe. Esto empieza a complicarse con las plataformas digitales. Las plataformas digitales son una nueva forma de trabajo en la que desde cualquier lugar se puede conectar a la red. Los avances tecnológicos han hecho posible separar lugar de trabajo y prestación de trabajo y crear una realidad que puede ser o puede estar desregulada. Sin duda, en el uso de las tecnologías, la relación, como acabo de decir, en el teletrabajo, entre empresario y trabajador es directa. De esta forma es posible y legalmente necesario fijar la jornada, flexible o no, pero el tiempo dedicado a la prestación laboral debe ser cierto. Fijar el salario y, en suma, el tipo de trabajo a realizar. Hay tres vértices en las plataformas digitales: el trabajador, el usuario y la plataforma. El empresario a veces aquí se enmascara a través de los algoritmos, a través de un elemento que ya está configurado y en el que interviene el trabajador para realizar un trabajo y el usuario para hacer uso de ese trabajo. Se arranca de la constatación de que existe un empresario que marca el trabajo a realizar, aunque las tareas se gestionen mediante algoritmos. Resulta de sobresaliente importancia saber el tiempo de trabajo dedicado por el trabajador asalariado a trabajar para la plataforma digital, en especial en aquellas circunstancias en que esta nueva forma de trabajo será sin duda la norma, pero es necesario y preceptivo llevar un registro horario del tiempo trabajado dentro de unos límites diarios y semanales, conforme a las disposiciones en materia de jornada. Hay en todo esto un mecanismo que quizá sea, en mi opinión, el elemento más sobresaliente de ello. Es, si se reduce la jornada, se aumenta disminuye el desempleo. Si se reduce la jornada, hay mayor productividad. Bien, veamos dos casos. Uno, en Francia. Hace casi 25 años, un diputado propuso una ley, Gilles de Rovien, una ley para estructurar la disminución de la jornada a cambio de la disminución de las cotizaciones a la seguridad social. Era paralelo. Esto se terminó. Esta ley al final se derogó, pero quedó algo. Quedó en que en Francia la jornada de trabajo semanal es de 35 horas. La duración legal del trabajo efectivo de los asalariados, dice el Código du Travail, a tiempo completo se fija en 35 horas a la semana. Ese mecanismo de reducción no afectó al empleo, aunque parezca mentira. No disminuyó el desempleo. Nació con esa idea, pero no es verdad que lo hiciera. El desempleo siguió siendo, es más, en Francia bajó el desempleo porque la estructura económica se movió, fue verdaderamente extraordinaria el crecimiento económico del país, pero no por la reducción de la jornada a 35 horas. La reducción de la jornada a 35 horas lo que requería
era la productividad, la capacidad de los trabajadores para realizar en ese tiempo la labor que venían realizando. No es posible hoy, y esta es una huella que nos dejó esa ley, la Loi Robien, no es posible hoy hablar de reducir la jornada sin la estrecha y directa participación de la negociación colectiva, pero con la intervención del Estado, en la fijación de los elementos precisos de derecho necesario. Esta es la clave. Negociación colectiva por un lado, pero por otro, intervención del Estado, fijando las paredes maestras. De tal manera que la disminución de la jornada no genera más paro y no suponga salarios inferiores. Ese es el secreto. Se puede reducir la jornada en función de una mayor formación profesional. No hay más. Reducir la jornada por reducir la jornada ni reduce el desempleo y si reduce los salarios no lo querrá nadie. Hay un partido minoritario en España que más una desviación de Podemos, ¿no? Que ha puesto en su programa la necesidad de llegar a la jornada semanal de 32 horas, repartida de lunes a jueves, sin discriminación por el menor número de horas trabajadas. Esto francamente no se ha hecho en España, pero en cambio ni se ha hecho ni hay proyecto de ley sobre esto que esté ahora mismo en el Parlamento. Pero sí ha logrado que el estudio de la jornada de trabajo, del tiempo de trabajo, sea hoy una de las funciones más importantes del Ministerio de Trabajo y de los agentes sociales. Los sindicatos más importantes, UGT y Comisiones Obreras, saben que mover la jornada está indisolublemente unido al tema de la formación profesional. Con la misma formación profesional, si se reduce la jornada, se comete un error. O se comete un error porque no se reduce el desempleo o porque baja la productividad. La jornada de 4 días semanales es posible, sin duda. Claro que es posible, a 32 horas. Pero hay que enmarcarla en la actual situación, donde las sociedades avanzadas se enfrentan a una crisis económica y social, ante una pandemia que ha asolado el mundo y que en Europa ha supuesto un frenazo económico, ante un avance imparable, ante un avance imparable de nuevas tecnologías y ante necesarias políticas de sostenibilidad. Hay que afrontar la realidad con políticas que representen una intervención real del Estado, y en nuestro caso además de la Unión Europea, y al tiempo logre la redistribución más justa de la renta a través de mecanismos de la seguridad social y de un sistema progresivo de impuestos. La reducción del tiempo de trabajo es una materia de permanente actualidad, porque el trabajo determina la clase de sociedad que queremos y por la que luchamos. La jornada de trabajo puede tener elementos concretos de más o menos dificultades, pero lo que yo les he querido transmitir, y con esto voy terminando, es que el tiempo de trabajo es un elemento fundamental de negociación colectiva, de negociación individual, pero que va unido indisolublemente a la formación profesional, y que el Estado no puede abdicar del hecho fundamental de crear unas paredes maestras intocables, de crear unos mínimos intocables. Se podrá pactar en la negociación colectiva y en el contrato individual de trabajo, pero siempre que esas paredes maestras que evitan sencillamente el abuso, que evitan sencillamente la explotación, se mantengan. Muchísimas gracias por la atención con la que me han escuchado.
Muchísimas gracias, profesor Manolo. Conciso y claro. Sí, esto no merecía el explicarles a ustedes, oyentes conocedores, qué es la jornada de trabajo, ¿no? Bueno, faltaría más, ¿no? Lo que intento es decirles cuáles son los problemas o incluso más. He pretendido poner sobre la mesa más preguntas que respuestas. Yo tampoco sé cómo se puede resolver la reducción de la jornada. La gente lo quiere. Todos queremos trabajar de lunes a jueves, por ejemplo. Pero 9 horas, 10, son las 10. Y ese fin largo de semana, ¿cómo se hace? ¿Quiénes trabajan a su vez? Etcétera, etcétera. Es una sociedad que o lo hace todo al mismo tiempo o no hay forma humana de que esto salga adelante. No tiene esto ya nada que ver con aquella situación del siglo XIX, ¿no? De jornadas agotadoras y salarios de hambre. Ese no es el derecho del trabajo, al menos en España y en Argentina tampoco. Si quieren hacer alguna pregunta, yo de mil amores, y si no, pues ¿Cómo no? Contentísimo de haber estado con ustedes y de haber Bueno, ahora le introducido vamos algún a dar elemento. pie para las personas que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo simplemente desconectando, conectando el micrófono como para ser escuchados. Yo quería Sí, hacerle una pregunta, Manolo. dime. Eh, ¿Cómo estaría viendo usted en la situación en España de cómo podría estar operando la negociación colectiva para poner algún marco a este proceso de transformaciones que se va produciendo en materia de jornada, producto de la revolución digital? ¿Está operando eficazmente esa autonomía? La ¿Cree verdad, que falta mucho por hacer? sí. La negociación colectiva en España tiene muchas características. La primera de ellas es que la negociación colectiva de ámbito nacional, hay muchos convenios así, pero son los menos importantes, ¿no? La negociación colectiva en España, empresa a empresa, tiene muchísima importancia. Y sectores muy concretos, hoy en día además por comunidades autónomas. Sin duda alguna, no hay forma humana de regular la jornada de trabajo sin un acuerdo entre el conjunto de los empresarios y los sindicatos más representativos. No hay forma humana eso, porque las paredes están ya puestas y si se mueven dentro de las paredes, haga lo que quiera. Pero las paredes son estas, ¿eh? Claro, las paredes son el descanso diario, mínimo 12 horas. Las paredes son la jornada a la semana, 40 horas, el cómputo anual. Me explico, no es fácil de introducir negociación colectiva revolucionaria, entre comillas. Es una negociación colectiva de tono menor que se hace en el ámbito que el Estado en esta materia ha fijado. Esta es una materia muy delicada, así como los salarios, por ejemplo. El Estado fija el salario mínimo interprofesional y se acaba. Eso no tiene ninguna importancia en la negociación colectiva de empresas fuertes o empresas bollantes. En cambio, en el tema de la jornada, no. En el tema de la jornada, la intervención del Estado es clara. El legislador es rotundo. Ya, pero por este camino de la negociación, ¿cómo vería usted la implementación de estos mecanismos de compatibilización de la vida laboral con la vida personal, el eventual alargamiento de Sí, jornada que se podría estar produciendo sin duda a alguna. través de las Sin duda plataformas? alguna, amigo, sin duda, amiga, sin duda alguna, amigo Lorenzo, ese es el camino. Sin negociación colectiva no hay posibilidad alguna de conciliar vida familiar y laboral y jornada de trabajo. O salvo que el empresario lo haga con un trabajador, vaya película, ¿no? Pero en el conjunto, si la empresa tiene más de 100 trabajadores, ¿no? O más de 50, ya eso es intolerable. ¿Ya? Eso o se negocia o no sale. Y eso es una necesidad
que la sociedad lo demanda, porque hay un ocio que crea dinero. El ocio funciona como parte del sistema económico y le interesa a todo el mundo que ahí discurra y transcurra adecuadamente manejando dinero, ¿no? O sea, el que existan fines de semana largos es la posibilidad de ir a un sitio, al otro, aquí, allá. Eso es gastar dinero. Y luego, también es cierto que hay un elemento clarísimo. Avances tecnológicos, menos trabajo rutinario. Esa sí que es. Yo cuando observo chicos jóvenes que no saben nada, que hicieron el bachillerato y no se enteraron, que hicieron formación profesional y no se enteraron, que han pasado por la vida y tienen ahora 20, 22, 23, 24 años, digo, pero ¿qué? Ahora te enfrentas con la realidad y el empresario dice, ¿y usted qué sabe hacer? No me traiga título, dígame qué sabe usted hacer. Yo lo necesito aquí para llevar la contabilidad, para llevar la gestión de compras. ¿Sabe usted o no sabe? ¿Hay formación o no hay formación? Sin formación, todo esto de lo que estamos hablando, del tiempo de trabajo, todo es un círculo del que no podemos salir. Me parece. Bueno, yo invito a que aquellos que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto puedan hacerlo. Lo veo a, creo que Esteban, que quería, Sí, el doctor Carcavalo. Adelante, por favor, Esteban. sí, gracias, Lorenzo. Ahí después se va Gustavo Gautier. Sí, quería preguntarle al doctor si ve posible que como resultado de la evolución de este fenómeno tecnológico pueda llegar a irse consolidando una jornada basada en objetivos y en resultados, prescindiendo de límites horarios. Es decir, Ahí. Eso es como si me dijera, permíteme que te tutee, como sí, si por me favor. dijera que empresario y trabajador se acercan a la misma función. El Sí. trabajador por cuenta ajena quiere un trabajo y recibir un salario, hasta ahora. Y si a la empresa le va bien o le va mal, es un deber del empresario. Está claro. Por Claro, tanto, sí. la jornada es una necesidad del empresario de ponerla para que produzca y el otro es limitarla. O sea, hay elementos de necesaria negociación porque están enfrentados. Son intereses contrapuestos. Los objetivos que marca o que traza el empleador es lo que le dan contenido a la jornada. Entonces, a lo mejor por ahí puede prescindirse de una frontera horaria y ajustarse la prestación, claro, al cumplimiento de esos objetivos y a la obtención de determinados resultados. Pero piensa que ante eso y ante la posibilidad de jornadas agotadoras, el Estado dicta leyes que trazan, como he repetido, las paredes del asunto. Mire, no más de 40 semanales, no más el descanso 12 horas. Y dentro de eso haga lo que pueda hacer, pero esto no, O sea, no trabaje usted 16 horas diarias, ¿me entiende? Sí, sí. Si no aunque descanse después 5 días. No, por supuesto, yo estoy haciendo una pregunta a ver si esto es viable, en algún momento va a ser posible. Por supuesto, no estoy proponiendo que el Estado pierda su condición de garante de la salud psicofísica y de crear las normas necesarias para asegurar las pausas y los tiempos necesarios. Pero hay una dinámica del trabajo que hace cada vez que se instale más esta posibilidad, ¿no? No sé cómo está viéndose esto en Europa. Claro, en Europa como en América, cuanto mayor complejidad tenga el sistema económico, también será compleja la forma de trabajar. ¿Quién dice que a lo mejor mañana no voy a trabajar, pero me quedo en mi casa porque tengo aquí un ordenador y tengo que comunicarme con 4 y enviar unos papeles?
enviar unos mensajes, y con eso soy más productivo que yendo presencialmente a la empresa. Todo eso cambia por día, cambia por hora. O sea, bueno, es curioso. Les pongo un ejemplo, un despacho de abogado. Cada día, yo tengo uno que tiene, modesto, 14 abogados. Llegamos a tener 3 secretarías. Ahora hay una, y si no viene, no pasa nada. Es la experiencia que tenemos, estamos viendo estar todos. Ahí estar ahí por mi parte hasta que se jubile, ¿me entiendes? Me da lo mismo, pero de verdad. O sea, piensen en la forma de trabajar en un despacho de ingenieros, de abogados, de hace solo 6, 7 años, comparado con ahora. Si que el ordenador se lo da todo. Eso es lo que traerá consigo también afectar no ya tanto a la forma de trabajo, sino al cuánto de trabajo, a cuánto tiempo voy a trabajar, sin duda. Bien. Muchas gracias. También pedido la palabra el profesor Gustavo Gautier. El profesor Gautier es el presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Profesor Gautier, adelante. Muchas gracias, Lorenzo. Un gusto, Manuel. Encantado. La pregunta, la consulta en este caso, tiene que ver con esto que usted mencionaba de la distribución irregular de la jornada en cómputo anual. Desde estas latitudes no hemos escuchado, por lo menos en lo personal, no he escuchado que haya sido un tema o que sea un tema particularmente conflictivo en España, por lo menos a nivel de la negociación colectiva, esta redistribución irregular de la jornada a lo largo del año. Entonces, las preguntas en este sentido son 2. Primero, la confirmación de esto y en primer lugar, si la digitalización y estos nuevos empleos del teletrabajo, las plataformas han supuesto un cambio en la negociación de esta redistribución irregular. Y en la segunda consulta es si dentro de esas paredes que usted marcaba de derecho necesario, de las 40 horas semanales, las 12 horas de entre jornadas y los 30 días de licencia anual, ¿cómo juegan las 9 horas de trabajo efectivo máximo diario que están marcadas por la normativa de los convenios internacionales? Claro, pues la respuesta no es sencilla, porque hoy España y toda Europa vive la transformación de este mundo digital, que se hacen cosas que antes se hacían de otra manera. No se necesita a lo mejor tantas horas de trabajo, pero a lo mejor se necesita una determinada vigilancia, que debo de hacerlo a las 7 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Todo eso hace que hoy la negociación colectiva, y ese sí que es el camino, ¿no? La negociación colectiva está abierta a una regulación de la jornada que sea irregular. No importa que sea irregular, siempre que sea la irregularidad cierta. Porque el trabajador, volvemos otra vez, ¿no? a las posiciones enfrentadas, ¿no? O a las posiciones de intereses contrapuestos, ¿no? El trabajador precisa trabajar con certeza del tiempo de trabajo que va a entregar al empresario a cambio de un salario, que también es cierto. Entonces, ese elemento de dejar inestabilidad a la irregularidad de la jornada hay que darla, hay que darla, no cabe la menor duda, no cabe la menor duda. En Canarias, por ejemplo, en los hoteles, los fines de semana hay que trabajar de otra manera. Depende si estamos en plena temporada y vienen muchos alemanes, etcétera, etcétera, y hay irregularidad en la jornada, pero las paredes maestras se han de cumplir. Y esa es la historia. Es difícil, y sé de pactos que se llegan, no se publican y que a lo mejor no se trabajan más de 12 horas diarias, y se descansa más tiempo. Eso no es bueno, porque como suceda un accidente de trabajo, pues
el juez no va a actuar de manera suave, porque entonces todas estas cosas hacen que volvamos a lo mismo. La jornada de trabajo es un elemento del derecho del trabajo cuyas paredes están fijadas en el legislador y la esfera de libertad de empresario y trabajador existe. Pero Manon trop. Muchas gracias. Ya. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra? Sí, el doctor Forconi, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias, doctor Hola. Álvarez de la Rosa. La verdad que tuvo la capacidad para en muy pocos minutos poner un montón de cuestiones que tanto nos atraviesan sobre la mesa, ¿no? La Argentina, como usted bien sabe, tiene una jornada de 48 horas, tenemos esa pared de 12 horas entre jornada y jornada, y efectivamente la negociación colectiva ha mejorado en varias actividades esa jornada reduciéndola. Ahora, nosotros tenemos varios proyectos de ley que están siendo analizados en estos momentos, buscando la reducción de la jornada por un lado, con el argumento, entre otros, de que esa reducción va a atacar la tasa de desocupación, ¿sí? Y por otra parte la inflación, que día a día ha comido las remuneraciones, y es una manera de recomponer el salario tan desnaturalizado en los últimos años. Por otra parte, tenemos que las nuevas tecnologías han ocupado toda la semana de los trabajadores, porque lo que anteriormente eran las guardias pasivas, que sí se remuneraban, hoy cualquier trabajador recibe un WhatsApp o recibe un mail, y más allá de que lo conteste o no, está en la tensión permanente de estar siendo solicitado su servicio. Entonces, ¿cómo juntar las puntas cuando en rigor y en los hechos la jornada hoy es de todos los días? ¿Sí? Las comunicaciones modernas ingresan en la esfera del trabajador de cualquier manera, afectándolo. Lo digo, lo que antes era remunerado como una guardia pasiva, hoy no, y a todos les llegan, con el deseo de que esa jornada se achique, y la negociación colectiva en algunos lugares lo ha alcanzado, pero no nacionalmente por ley. ¿Cuál sería la jornada justa? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál fue el elemento para conquistar en Francia una jornada de 35 sin reducción salarial o en España de 40? Porque es el debate que se está dando hoy en la Argentina. Claro, te entiendo perfectamente. Desde luego, lo que no puede mantenerse, por mantenerse se puede mantener, pero vamos, con dignidad, es que reducir la jornada va a reducir el paro. Eso estadísticamente no ha sucedido nunca, hasta el día de hoy. Sucede en la Argentina, vaya usted a saber, pero no me lo creo. No me lo creo. Yo creo que se puede reducir la jornada en la medida misma en que se modernice el sistema productivo. Que máquinas que hagan más cosas, trabajadores de mayor formación. Esa es la única manera de llegar a reducir la jornada. Por eso es absolutamente una necesidad negociarlo, ¿no? Ponías un ejemplo de la atención al teléfono, ¿no? Decía, yo estoy en mi casa, suena el teléfono. Bueno, ya no suena este, ¿no? Ya ese de que suena no existe, ¿no? Suena este, que lo tengo encima. Estoy en mi casa o caminando por el parque. Y me dicen, mire, pasa tal cosa o tal otra. Claro, eso es una cosa a negociar también. Es decir, mire, mi teléfono funciona porque hay muchos empresarios que le dan el teléfono al trabajador y le dicen, lo puede usted usar. Ahora, coja el teléfono cuando yo le llame, ¿eh? Claro, es decir, no, mire. El acuerdo es que el teléfono puede funcionar hasta las 6 de la tarde. Después, yo si es usted no lo cojo. Todas esas son cosas, están llenas de dificultad. Depende del trabajo que se haga, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso a un médico en una clínica privada? ¿Cómo dice que no coge el teléfono?
Impracticable, claro. Impracticable, claro, impracticable. Entonces, vuelvo a repetir, es la negociación colectiva la única manera de siempre estructurar y caminar dentro de un camino de no abuso, de no explotación, pero de el cumplimiento de los objetivos del empresario. Pues si no, ¿para qué paga salario? Es que, claro, el trabajo asalariado tiene eso, ¿no? Tiene los dos lados, ¿no? El trabajo por un lado y el salario por el otro, pero el trabajo. Muchas gracias. Nada. Bien, la doctora Nerida Soto ha levantado la mano también para hacer una pregunta. Doctora Nerida. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas Acá tardes. estoy tratando que no se corte la conexión porque han dado medio mal, estuve en un tsunami y se cortaba. No veo su cara, pero no importa. Estoy tratando de que no se, justamente se corte, porque estaba en un Zoom de graduada en la facultad y se cortaba cada rato. Bien, a ver si puedo poner la cámara y no se Ah, muy bien, ahora sí. Hola. Muy bien. Placer. Esperemos no se corte. Esperemos no se corte. Bueno, la temática mía es justamente trayendo esto de la dinámica de la negociación colectiva cuando escuchamos a CEOs que tienen la aplicación del toyotismo, digamos, la mayor producción y la caída de los salarios cuando traen esta problemática que todo lo que sea garantías de la protección justamente del bien jurídico, que es la integridad del trabajador, ya sea a nivel seguridad social, bueno, relaciones de trabajo, salubridad, higiene y todo esto, lo ponen todo como que es gasto y no realmente como una real inversión. No sé si... Sí, se corta y no sé si le entendí bien. Se ha quedado congelada la imagen y el sonido. Sí, me parece que el ejemplo del toyotismo, ese es un ejemplo de explotación, ¿no? Es un ejemplo que se dio marcha atrás, no se trata de producir por producir, ¿no? Y de producir de manera como en el siglo XIX, jornadas agotadoras, ¿no? Aunque los salarios ya no fueran de hambre, pero es que no puede ser. O sea, vamos a ver, a mí me parece que hay un elemento esencial y donde si alguien quiere intervenir en mejorar la situación, es mejorar las normas del Estado. Porque las paredes son las que impiden construir un edificio ruinoso, que sería el colectivo, el del acuerdo. Si se dejara un amplio campo de acuerdo a la negociación colectiva en materia de jornada, esto sería porque hay un elemento de ese, si vas a cobrar más, pues trabajo lo que haga falta. O sea, por eso el Estado tiene que intervenir. Es decir, no se trata de cobrar más, se trata de que no se puede trabajar más. Y dentro de esto, adáptate a las necesidades de tu empresa. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra reflexión o consulta. No. Bueno, le vamos a agradecer entonces al profesor Manolo con un aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre, he pasado un rato magnífico. Dispuesto para la colaboración con su aporte doctrinal invalorable. Espero que no sea la última vez y que alguna sea en Buenos Aires, que es a donde quiero ir. Sí, es bueno, cierto. disfruten de esa agradecemos también a María Cristina Etala por su colaboración para organizar el ciclo, a todos los presentes, también a los miembros de las naciones extranjeras, que los sigo viendo, a Gustavo Gautier, a Jorge Rosenbach, a Hugo Fábrica, que lo veo con la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Es el presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo. Hugo, si quieres hacer alguna consulta o era solamente un saludo. Solamente agradecer a la distancia la gentileza del profesor Álvarez
y hacer extensivo en todas las conclusiones de esta brillante actividad. La verdad que acá en Chile hemos seguido bastante de cerca las transformaciones que supone el mercado laboral a propósito de este tipo de leyes, que han abierto el camino a una serie de interrogantes que nos han mantenido hasta el día de hoy, analizando todos los aspectos que han propuesto hoy día. Así que los felicito y les envío un abrazo desde Chile. Muchas gracias. Bien. Bueno, saludamos también a la profesora Cancela, a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, ha sido un placer estar con ustedes y tenerlo nuevamente al profesor Manolo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima ocasión. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias.